Bueno, pues hoy me gustaría contestar a un vídeo que ha creado un chaval de YouTube llamado Shake Dien Official, y el vídeo se titula Mi respuesta a Bertrand Ndongo, el negro de Vox. Pues quería aprovechar este vídeo para responder a ambos, tanto como al negro de Vox como al otro chico, el cual lleva el canal. Y quería dar pues mi punto de vista sobre ciertos puntos los cuales estos dos individuos están discutiendo en estos vídeos, y a ver qué se cuece aquí, ¿sabes? Porque ya llega la hora de que sí, los inmigrantes empiecen a hablar, sobre todo con la salida de Vox, y que empezamos a expresar lo que nosotros creamos. Pues vamos a ver qué dicen estos individuos. Ayer decía el Papa que nuestro suelo africano está colonizado. Hemos conseguido la independencia, pero con nuestro suelo no. Es la típica deriva de la frase esta que se dice mucho en la boca de muchos africanos. A ver, en cuanto a este punto, pues estoy de acuerdo con el Papa hasta cierto punto, ¿sabes? Y más tarde os voy a explicar el porqué. Eso de que el suelo africano sigue colonizado, el Papa, yo creo que tiene razón. Y en cuanto a este hombre, Bertrand Ndongo, el negro de Vox, pues no le doy la razón, no estoy de acuerdo con él en este punto. Que nuestro malestar, nuestra pobreza, nuestra falta de desarrollo, la culpa es de Europa, la culpa de los blancos. En cuanto a esto, no creo que sea la culpa de Europa, sino del sistema económico mundial impuesto a nivel global por ciertas potencias europeas, y esto incluye los Estados Unidos porque no es más que una extensión de Europa. Por lo cual, como él dice, hay gente en África que dice que la falta de desarrollo en África, en cierto, se le puede echar un poco la culpa a Europa, ¿no? En cuanto a esto, estoy de acuerdo con esas personas, ¿vale? Pero no simplemente a Europa, sino al sistema en el cual vivimos hoy día. Y en cuanto a lo que él dice, la verdad es que tampoco estoy de acuerdo. Esta es la típica frase. Ningún blanco ahora mismo entra en un país europeo ahora mismo para explorar su suelo con un cuchillo a mano amenazando a los presidentes. No. Firman acuerdos con esos presidentes y les dan fortunas impresionantes. ¿Cuándo vamos a dejar de culpar? A ver, esto de que ningún blanco hoy día amenaza a un presidente africano con un cuchillo para que para explorar su país. Bueno, en este sentido yo lo veo así. Las amenazas nunca fueron de blancos a presidentes de un país, sino de países e individuos poderosos a otros países. Y esto ha pasado a lo largo de la historia. Por lo cual las reglas del juego no han cambiado. Da la casualidad que Europa se expandió, y da la casualidad que Europa era y es mayoritariamente formada por gente blanca. Pero yo creo que en realidad no es que el blanco fuese con un cuchillo a amenazar hoy día, antaño, sino que las personas poderosas son las que decidían qué se hacía más o menos en estos países, ¿sabes? De cualquier forma, pagando a ciertos individuos para que hiciesen el trabajo sucio o protegiesen sus propiedades robadas en países tercermundistas, por así decirlo. A los blancos y a los europeos de cosas que pasan en África. Otra vez dice que dejemos de culpar a los blancos y europeos sobre la falta de desarrollo. A ver, hoy día la culpa no es de los blancos, como lo dije antes, sino del sistema económico mundial, que es un sistema neoliberal, el cual permite que las empresas de países muy fuertes, por ejemplo, de las potencias mundiales, tengan el control sobre las fuerzas del mercado. El mercado, el cual llamamos libre, que al final de libre no tiene nada, sino que está controlado por unas fuerzas mercantiles, ciertas empresas que son las que prácticamente rigen el mercado internacional y deciden lo que se hace en el mercado. Así que en cuanto a esto tampoco estoy de acuerdo con el señor Ndongo, el negro de Vox. Nuestra pobreza, nuestra falta de desarrollo. ¿Y cuándo vamos a empezar a denunciar la corrupción sistemática de nuestros presidentes, de nuestros gobernantes? Vamos a ver, los presidentes africanos.
A ver, a ver, a ver, a ver. Este hombre, la verdad es que está muy confuso. No sé si no deja de emplear la palabra nuestros como si él estuviese viviendo ahí ahora mismo y se estuviese interesando por las políticas de ese país o estuviese haciendo algo por las políticas de su país, que creo que es Camerún. Por lo cual él vive en España y ya te digo, los vídeos que he visto de este hombre siempre está diciendo que España es el país más bonito del mundo y que lo ama. Vamos, efecto llamada a muerte. Decir a otros inmigrantes que España es el mejor país, obviamente les estás diciendo que vengan porque a ti te ha ido muy bien. Y no sé, no vale la pena denunciar a un gobernante africano. Si es que es un títere, es un mandado, es un hombre que simplemente dice sí a todo. Y el hecho de que no diga sí a lo que le digan ciertas potencias mundiales y ciertas fuerzas económicas, pues puede tener sus consecuencias también. Por lo cual, en cuanto a esto, no tampoco estoy de acuerdo con el negro de Vox. Los almacenan unas fortunas. Sus hijos viven aquí en Europa como unos reyes. Ni un hijo de un presidente europeo vivirá así. Con unos coches, con unas casas, con unos derroches de dinero en las discotecas y no sé qué. Dinero de nuestros hermanos en África. Dinero nuestro. En cuanto a esto, eso de los hijos de dirigentes africanos vienen a Europa con mucho dinero, etcétera, bueno, tiene parte de verdad y parte de mentira, la verdad, porque este tío no conoce a todos, para empezar, y cada individuo vive como quiere y hace lo que quiera con su dinero, sea su padre es un dictador, o sea su padre es el dueño de la empresa más grande del mundo, como pueda ser Amazon o como pueda ser Microsoft. Cada persona hace lo que quiera con su dinero. Ya te digo, hay gente que hace exactamente lo mismo que los hijos de dictadores o de dirigentes africanos y ya está. Cada uno hace lo que quiera con su dinero. ¿Que esté bien? No estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, que vamos con el tema del Papa. Cierto es que cuando se dio la independencia a los países africanos, es que yo también veo la independencia dividida en dos aspectos. La independencia económica y la independencia política. Es un debate que actualmente es muy controversial y el que domina, y yo creo que el que domina no es la política sobre la economía, sino que la economía sobre la política. Para mí el Papa, para empezar, es un personaje más, pero ha dicho algo que tiene su parte de verdad. Eso sí, que no olvide que la Iglesia Católica ha participado abiertamente en la financiación de la explotación del medio mundo y no creo que él esté en una posición moral la cual le permita decir esto. Porque en cierto modo, cierto sentido, se contradice al mismo, ¿sabes? El Vaticano es probablemente una de las ciudades-estado más ricas del mundo y que guarda muchos secretos. La Iglesia Católica es una entidad muy grande y muy fuerte que se ha involucrado en los crímenes más horrendos de este mundo. Ahora, el argumento del Papa no es incorrecto, aunque es bastante hipócrita. Estoy de acuerdo con lo de que los países africanos hoy día no controlan sus tierras y creo que esto es debido a que los países africanos obtuvieron la independencia política, pero no la independencia económica. Hay casos en los cuales ciertos dirigentes de países africanos han de administrar la economía de su país de una forma en la que los beneficios económicos beneficien al pueblo. Y por el hecho de haber hecho eso, pues muchos han acabado de una forma bastante mal. Un buen ejemplo fue el Congo, con Patrice Lumumba, el cual fue ejecutado por los servicios de inteligencia ingleses, belgas, americanos y franceses, porque simplemente mostraba una enorme amenaza a los intereses económicos de estos países. No olvidemos que el Congo era un estado libre en el sentido de comercio entre las grandes potencias de Europa en 1880. En estos tiempos había un conflicto que existió desde 1760 hasta 1870 y este fue un conflicto entre las grandes potencias en ese momento, que eran Inglaterra, Francia, Rusia, Alemania y Austria, Hungría, etc. Inglaterra, Francia y Rusia crearon el Entente Cordial, que era como una unión de tres países en contra de los otros tres países, y esto fue ¿cómo decir? Lo crearon para enfrentarse al expansionismo alemán alrededor del mundo. Ya sabéis que Alemania se convirtió en una potencia industrial y empezó a expandirse
y tenía las mismas aspiraciones que el Imperio Británico. Y obviamente el Imperio Británico esto lo vio como una amenaza. Y después de resolver sus problemas en Marruecos, decidieron que el Congo sería un lugar de libre comercio entre potencias, pero bajo el poder de un supervisor, que fue el rey de Bélgica. Un hombre que es peor que Hitler, por el simple hecho de haber matado a muchísimas más personas que Hitler y no estar documentado en los libros de historia hoy día. Pues después de años de explotación y barbaridades imposibles de describir, el Congo se liberó políticamente y eligió a su primer ministro, el cual luchó contra los intereses económicos de todos estos países, y al intentar nacionalizar ciertas industrias, pues Patrice Lumumba fue capturado por uno de sus mejores amigos durante la resistencia, el cual fue pagado por el gobierno de John Kennedy y le entregó a Lumumba a los servicios de inteligencia de estos países europeos que he mencionado anteriormente. Bueno, no podéis imaginar lo que le hicieron. Le cortaron en cachitos y lo metieron en un barril de ácido. Y lo único que se conserva de esta persona hoy día es un diente, el cual está bajo la posesión del mismo general francés que lo asesinó. Esto es un buen ejemplo de lo que pasa a los gobernadores africanos cuando deciden utilizar su economía para beneficiar a su pueblo. Muchos se dan cuenta y no quieren ser parte del gobierno o dirigir el país. Y otros, que son oportunistas, que quieren vivir bien, prefieren gobernar mientras se enriquecen. Porque eso es lo que significa ser presidente en muchos de estos países africanos. Es igual que un CEO o un CEO decide trabajar en una empresa petrolífera que contamina los mares y financia a gobiernos corruptos para maximizar sus ganancias. El CEO puede que no esté de acuerdo con las políticas de la empresa, pero él está ahí para hacer dinero y administrar la empresa. Muchos países hoy día son eso, son terrenos de explotación económica, los cuales necesitan a un CEO, que es equivalente a un primer ministro o a un presidente, para administrarlo y maximizar las ganancias de empresas neoliberales que rigen la política del mundo entero. Por lo cual, nunca ha estado en el interés de las potencias económicas que los países africanos tuvieran poder sobre su economía, porque si eso pasase, muchos ciudadanos de países africanos estudiarían cómo crear tanques, misiles nucleares, aviones de combate y material militar que les permitiría defender su soberanía y sus recursos naturales. Esto, obviamente, es una amenaza para Europa y otras economías avanzadas, y mediante el sistema neoliberal se aseguran que los africanos que quieran estudiar esto, misiles nucleares, cualquier tipo de estudios, que vean Europa como el lugar de elección al cual puedan ir porque la educación es mejor. Y claro, Europa sí se asegura que hay una fuga de cerebros en África y que al final, cuando consiguen su carrera, les ofrecen seguridad y un buen salario en Europa y deciden no irse a África. Y no olvidemos que la educación también es una forma de lavado de cerebro y que hoy día solo sirve al interés de las empresas y no necesariamente a la creación de intelectuales o personas de mente libre. Por lo cual esos mismos africanos que estudian aquí lo que hacen muchas veces es llevar las ideologías europeas a África y al final el experimento acaba fatal. Para el bienestar, para el desarrollo de África. Y el Papa es incapaz de denunciar esta situación y vuelve a entrar en esta frase de que nuestros problemas tienen que ver con Europa y con los blancos. En los últimos 10 años, Europa ha invertido más de 10.000 millones de euros. Bueno, vamos a parar aquí un momento. A ver, lo que dice él, que ningún hijo de presidente europeo vive tan bien en Europa como los hijos de los dirigentes africanos corruptos o que deciden hacer lo que sean narices con el dinero robado del pueblo. Yo creo que esto se basa en casos específicos, pero a ver, si miramos hoy día a los hijos de dirigentes europeos, muchos no por decir todos, van a colegios prestigiosos y acaban en posiciones prestigiosas. El sistema en Europa se ha creado de tal forma que los miembros de la burocracia y sus familias estén bien cuidadas durante mucho tiempo. Y quizás sus hijos no tengan millones, pero los beneficios que obtienen pueden que valgan millones al final de su vida. Y esto empieza en una posición privilegiada comparada a otros ciudadanos que viven en el mismo país. Y esto pasa en todo el mundo. No es algo que solo pase en África, sino que hay ciertos hijos de presidentes africanos que les gusta enseñar más que a otros. Las cortes internacionales solo están para juzgar a los enemigos de los intereses políticos y económicos de las potencias.
No están ahí para juzgar a los actuales dirigentes que llevan a sus pueblos a la desesperación económica mientras ellos viven las vidas de lujos que él mismo está describiendo. Y todo esto se debe a que el sistema internacional hoy día es controlado por ciertas potencias que imponen su versión de ver el mundo al resto de los países. Y al no haber un policía mundial, pues la anarquía reina y el más fuerte crea las leyes y los demás tienen que obedecerlas, simplemente. Bueno, déjame... A ver, vamos a ver este en momento. países africanos para su desarrollo. Ok. Por ejemplo, aquí habla de la ayuda externa que, por ejemplo, da España o Europa en general a los países africanos para su desarrollo, ¿no? Y como que lo critica un poco esto. Y yo digo, mira, es cierto que la ayuda externa no es una caridad. No es algo que les dan simplemente porque es buena gente y les preocupa su situación. De ser así, hace mucho que lo hubiesen parado o hubiesen forzado a esos países a que la administraran de una forma pues de una forma a la cual llegase a las personas de esos países, ¿no? Y el gran porcentaje de esta ayuda externa son créditos y se convierten en deudas, no es dinero completamente gratis. Y es deuda para los países que la aceptan. Y la ayuda externa está acompañada de muchas condiciones, las cuales ponen a estos países, los cuales reciben la ayuda externa, ¿sabes? Y a ver, les ponen un compromiso con los donantes. La ayuda externa está dirigida a ciertos intereses geopolíticos y económicos. Y los mayores benefactores, las personas que más se benefician de esta ayuda, son los donantes. Muchas de estas donaciones tienen que ser ¿cómo decir? Tienen que ser invertidas de nuevo en material de guerra vendido por empresas del país donante. Y las condiciones de estas ayudas muchas veces van en contra de los principios de un país y sirve como caballo de Troya en muchas ocasiones. No creamos que España es uno de los... Bueno, es que España es uno de los mayores vendedores de armas a África, a países africanos. Y no creamos que dona este dinero por amor a los africanos. Muchas veces es para que se lo gasten en su propio ejército y que se lo queden los mismos dirigentes, los cuales se convierten en individuos corruptos y les mantienen más en poder. Cuanto más tiempo esté en poder un dirigente corrupto, el cual diga sí a todo lo que le pides, pues mejor te va a ir los negocios en África. Al fin y al cabo, lo va a terminar pagando el pueblo, toda esa deuda. Así que es algo que los mismos dirigentes, muchos están a favor y otros están en contra, ¿sabes? Y es algo muy parecido a los créditos que daba Frankfurt o que da Frankfurt a toda Europa. Ya vemos las consecuencias hoy día y muchos gobiernos han aprovechado este dinero de una forma irresponsable. Y mira, no quiero dar detalles sobre esto porque ya son muy conocidos, sobre todo en España, ¿vale? Ahora, este hombre a continuación va a decir que los africanos están detrás culpando a todo el mundo de sus propios problemas. Y hasta cierto sentido, mira, la primera vez que puedo estar un poco de acuerdo con esta persona en cuanto a ese análisis rápido que ha hecho. Pero vamos, que no estoy muy de acuerdo con el argumento tampoco porque los africanos culpan a los que ellos ven, que es el presidente de su país. La mayoría de africanos aceptan abiertamente a los europeos cuando visitan su país, ¿entiendes? Incluso les tratan con superioridad. Y ya te digo, si este tipo de culpa existiese hacia los europeos, hoy día África sería más libre económicamente, pero esto no puede existir si muchos africanos no tienen el nivel intelectual necesario para enfrentarse a sus problemas. Y yo creo que él se está refiriendo a un por así decir, a un grupo de personas intelectuales africanas que han escrito libros y que se encuentran hoy en Europa que hablan de esta forma, que culpan a Europa de los problemas de África, pero la mayoría de personas en África no tienen idea de esto. Y cuando viene un dirigente europeo le tratan como si fuese el mismo presidente o el mismo rey de ese país. E evitar que la gente se muera en el mar, que puedan vivir mejor en sus países. ¿Dónde ha ido ese dinero? ¿Dónde está ese desarrollo en nuestros países? Siguen robándonos y seguimos muriéndonos de hambre y seguimos culpando a Europa. Europa se está modernizando. En cuanto a esto, veo que este tío no... La verdad, eso de que los inmigrantes están muriendo en el fondo del mar, vale, tiene sentido. Y están huyendo de la pobreza de su país, que, como he dicho antes, es causada por el sistema neoliberal en el cual vivimos hoy día
el cual no permite a las empresas africanas, incluso a los gobiernos africanos, competir contra empresas muy grandes internacionales en el mercado supuestamente libre de libre comercialización entre diferentes empresas y países, que no es verdad. Hay muchas empresas americanas y europeas que están subsidiadas por los mismos gobiernos, lo cual les deja o les pone una posición mejor en cuanto a negociar con otras compañías de países subdesarrollados. Por lo cual este argumento no es tan fácil. Hay que explicar las razones por las cuales los inmigrantes se van de su país. A nadie le gusta dejar su país. Y todo el mundo quiere vivir en su país y quiere ver su país prosperar, etcétera. Los inmigrantes vienen aquí a trabajar, a coger dinero y a enviar a su país. Hay casos en los cuales muchos vienen a hacer eso y encuentran beneficios en cierto país y lo aceptan, pero la gran mayoría es lo que vienen a hacer. Y vamos, lo ha explicado de una forma muy vaga, la verdad, la razón por la cual cruzan y se mueren en el mar. La gente se está modernizando y nosotros detrás culpando a los demás. Aquí otra vez, lo de que nosotros. Este hombre en muchos vídeos se considera español y no estoy seguro si tiene la nacionalidad, pero alguna tarjeta de residencia tendrá, pero no estoy seguro si tiene la nacionalidad española. Porque está un poco confuso, no sé si se está refiriendo a los africanos en este vídeo, está claro, pero en otros vídeos apoya más a España y al país español. Y esto yo creo que es una crítica para él que se ponga a un lado o a otro, que deje de decir nosotros cuando él está en España preocupándose por la política española y apoyando a Vox y no está en África, por lo cual si quieres ayudar a tus hermanos, como él llama, en África, pues tendrías que volver ahí e intentar ayudarles. Y si estás en España y quieres ayudar a los españoles en su política, hazlo, pero no hables de nosotros como si tú fueses parte de ese movimiento el cual critica al presidente o lo que sea en África cuando no lo eres. Además, esto es triste. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, a ver, aquí va a empezar a hablar el otro chico que se llama Cheikh Dieng y creo que él vive en Francia hoy día y habla español, inglés, francés y hace vídeos de los cuales analiza las situaciones políticas de diferentes países y más o menos explica lo que él cree que es lo que está pasando. Y al igual que yo, él también va a hacer un análisis de la conversación, bueno, del argumento de Bertrand Ndongo y le va a criticar más o menos. Y yo ya voy a aprovechar también y voy a dar mi punto de vista sobre los puntos que este individuo de los cuales este individuo va a hablar. Muchísimas gracias por seguirme en mi canal de YouTube, Cheikh Dieng Official, en donde intento siempre dar mi punto de vista de manera muy humilde sobre eventos que pasan en el mundo. Hoy estoy aquí para comentar, para reaccionar, como lo hago casi semanalmente, sobre hechos, sobre discursos políticos en España. La última vez, desde hacía unas semanas, hablé del señor Piqué, Gerard Piqué, jugador de Barça, que sigue diciendo que el juicio de los líderes separatistas es injusto. Yo hice un video hablando de ese señor Piqué, diciéndole que el juicio es muy justo, porque los líderes separatistas que están hoy en el banquillo de los acusados, están ahí por haberse saltado las leyes. Por haberse saltado todas las leyes y luego por haber provocado una crisis política que España quizá nunca ha vivido en sus últimos 40 años, declarando la DUI de manera unilateral y luego creando una situación política y fomentando fracturando la sociedad catalana. Entonces, hoy estoy aquí para... A ver, su introducción, bueno, está aquí explicando cómo él presenta los temas políticos. Y yo creo que aquí él quiere demostrar o hacer a la gente creer que él mira estos temas desde una forma imparcial y no se pone de un lado de otro, de uno del otro, ya veremos más adelante. Pero, un momento. Pero bueno, lo que acaba de decir es muy interesante, la verdad, porque me sorprende que un africano comente sobre temas de Cataluña. Un africano, la mayoría vienen de países los cuales fueron liberados de potencias mundiales, imperios,
y pasaron un periodo de mucho sufrimiento y finalmente consiguieron su libertad. Y, y vamos, todo esto no se hizo acorde con las leyes que les supusieron los invasores, los países coloniales. Por lo cual me resulta un poco difícil entender su posicionamiento en cuanto a esta cuestión, porque en cierto sentido no es una colonización lo que España está haciendo a Cataluña, pero ellos se ven como tal. Por lo cual, yo veo que las leyes son acuerdos entre ciudadanos para comprenderse y vivir en paz y en armonía. Ciertos individuos deciden dedicarse al estudio de la ley y analizan situaciones en las cuales la ley ha sido violada y juzgan a otros individuos. La ley siempre ha existido y durante mucho tiempo fue dictada por un libro, el cual llamamos la Biblia, que permitía apedrear a las mujeres, dar latigazos a los esclavos, etc. Después de la Ilustración, todo esto cambió y los aristócratas de los países europeos decidieron enfrentarse a la realeza con movimientos violentos e intelectuales, los cuales ponían en riesgo la antigua ley que existía durante el feudalismo, y las nuevas leyes liberales no tenían en consideración a muchas personas como mujeres, esclavos y niños, y con el paso del tiempo las leyes han ido incluyendo a más gente y han sido mejoradas, y se podría decir ahora que la ley, yo digo que no tiene la razón absoluta, como en el pasado. La ley va evolucionando y va cambiando, depende de los tiempos. Yo creo que no debe verse como algo que tiene la razón absoluta. Yo la ley creo que debe ser modificada dependiendo de sucesos y yo creo que siempre ha sido así. Por lo cual poner la ley por encima de todo, como está haciendo este individuo, no lo veo como algo correcto. Es decir, que vale, el referéndum fue legal bajo la Constitución, es cierto, pero al mismo tiempo pienso que si fue ilegal, ¿por qué se empleó tanta violencia? O simplemente porque no se dejó a la gente votar de una forma simbólica, que es lo que dijeron. Y simplemente al día siguiente, cuando se fueran todos a dormir, decir, venga, ya está, ha pasado todo, sois parte de España y ya está. Yo creo que los problemas sociales se arreglan mediante la conversación y el entendimiento. Y esto es lo que ofrecía el PSOE de Sánchez, y yo creo que por eso fue el partido más votado. Si los catalanes tienen un problema con ser parte de España, hay que conversar, y si las razones son económicas, hay que hacerles entender que todo el país sufre igual que ellos. Y hubo un referéndum en Escocia, y el resto del Reino Unido creó una campaña amistosa para convencerles de que se quedasen. Y la verdad es que funcionó, la mayoría votó quedarse. Pero a lo contrario, en España, pues Rajoy decidió utilizar la violencia, y estas imágenes violentas fueron compartidas por el mundo entero gracias a las redes sociales. Y yo creo que un líder astuto no actúa de esa forma, simplemente se dicen las cosas como son, se les explica que no van a ir a ningún sitio y ya está, que hagan lo que quieran, que no se confisquen los votos, porque al final lo que están haciendo es ilegal, simplemente. No sé qué miedo tendría el PP y el resto del país, pero vamos, si es ilegal, es ilegal. O incluso se podría haber creado una campaña dentro de España para convencer a los catalanes de que se queden, y te aseguro yo que hubiesen ganado. Porque había gente que no estaba segura de que se querían quedar o no. Pero después de la violencia que se empleó, ya te digo, los que no estaban muy seguros decidieron separarse de tal país. Y te digo yo que quizás la violencia era el objetivo de aquellos que buscaban la separación. Obviamente, una revolución no es rápida. Como la falsa primavera árabe, que no duró nada y empezó de la nada. Una revolución es lenta y la gente que crea la revolución es paciente. Y cuando consigue mayor apoyo es cuando gana. Ahora, incluso aquellos que no estaban seguros, ya como he dicho antes, ahora mismo quieren la independencia. Y los independentistas yo creo que lo que buscan es violencia hacia ellos. Vamos, esperan que alguien muera, y eso yo creo que va a justificar y a legitimizar su causa. A ver. La mayoría de los españoles quieren decir, pero no se atreven a hacerlo. Vox hasta Un momento, me he pasado un decisión poco. y se estará dando su punto de vista sobre lo que está pasando. Pero lo primero que yo voy a subrayar es que analista político no lo es, ¿vale? No es un analista político, es una persona que a mi parecer tiene un serio problema de conocimiento político, que no entiende mucho muy bien la política, que es nada más que un aficionado de un partido político que se llama Vox, ¿vale? No tengo ningún problema con Vox,
En cuanto a esto, estoy de acuerdo con el chaval. La verdad es que el otro personaje, Ndongo, no entiendo su posición y yo creo que el tío está confuso simplemente. Y ha sido elegido como una mascota por un partido político el cual quiere tapar su verdadera imagen y están dispuestos a coger a las personas con las cuales no están de acuerdo y ponerlas como imagen principal de su partido, cuando las cosas no son así, la verdad. Y sí, yo creo que está un poco confuso y que es que no tiene ni un sentido lo que este hombre está diciendo, la verdad. Y con el chavalín este, bueno, en cierto sentido sí, estoy bastante de acuerdo. A ver qué va a decir de Vox, a ver que está a punto de decir algo de Vox. He hecho un vídeo diciendo que Vox es el futuro de España, 2 o 3 días tras las elecciones de Andalucía. Hice un vídeo diciendo claramente que Vox tiene un futuro brillante en España, un futurazo en España, porque es el único partido que dice lo que la mayoría de los españoles quieren decir, pero no se atreven a hacerlo. Vox está matando al Partido Popular, porque el Partido Popular ya no pinta absolutamente nada con los casos de corrupción y todo. Ostras, vamos a parar aquí un momento. A ver, vamos a hablar de este partido de Vox. A ver, este chaval ahora mismo está diciendo que Vox no tiene ni un problema con Vox y que Vox tiene un futuro en España inmenso porque se dedican a decir las cosas que la mayoría de los españoles pues no quieren decir o tienen miedo de decirlo. A ver, yo vivo en España bastante tiempo y te digo yo que un español te quiere llamar negro de mierda, te da negro de mierda, te quiere llamar gitano, o lo que quiera decir lo expresa libremente, porque es un país libre. Así que no sé la verdad a qué viene esto, no sé qué español tiene miedo de decir las cosas que él quiere decir públicamente. Lo único que no vas a ir a una manifestación de nazis siendo un negro y decir arriba los negros, obviamente. Tienes que tener cuidado a dónde vas y ya está, simplemente. Pero bueno, que en España nadie te obliga a votar a un partido que no te representa. A ver, no te pone una pistola en la cabeza para ir a votar. Por lo cual, las personas de España, los ciudadanos de España, cuando fueron a las urnas, la mayoría votaron al PSOE. Y ya te digo, esto de Vox, que él dice lo que los españoles no quieren decir, y los resultados después de las elecciones, bueno, no tiene razón, claramente, ya está aprobado. No tenía ni una razón, porque la mayoría de la gente ha votado al PSOE y, como he dicho antes, yo creo que han elegido al gobierno de Sánchez porque este hombre piensa en diálogo, piensa en conversar y entender a todo el mundo dentro de España. No está buscando en actuar violentamente contra, por ejemplo, los separatistas. Ahora, la mayoría vota al PP por eso mismo, porque están hartos de confrontaciones y prefieren un líder paciente y con la capacidad de conversar con todo el mundo. A ver, Vox es un partido de protesta, el cual coge ideas de otros partidos alrededor del mundo y las utiliza para ganarse a aquellas personas mal informadas de la realidad política de su país. Vox se centra en ciertos temas controversiales, ciertos temas que ahora mismo están ahí, que todo el mundo habla de ellos, y los utiliza como base de su propia campaña electoral. Esto es lo que llamo yo un partido de protesta, un partido que sus fundaciones, este partido no trae estabilidad y no ofrece estabilidad a los españoles, y la verdad es que no tiene ni una experiencia en cuanto a gobernar. Pues eso, que Vox está ahuyentando a una gran cantidad de votantes españoles con sus ideas conservadoras y paleolíticas, ¿sabes? Pues los dirigentes de Vox, como de otros partidos, yo creo que buscan meterse en el Parlamento y ganar su dinero y de paso proteger sus propios intereses personales. Como es su miedo hacia lo diferente, como es su inseguridad psicológica, como es su amor hacia la religión cristiana, el maltrato innecesario de animales como los toros y el futuro de sus propios bienes, de su propia herencia. No olvidemos que hay en el partido del Vox, uno de los cabecillas es hijo de un marqués. Y ya te digo, sobre todo también quieren como convencer a los españoles de que tienen que pensar al igual que ellos cuando se trata de la inmigración, su desconocimiento de la inmigración. Sus dirigentes son las personas más contradictorias de España ahora mismo. Unos no dejan de mencionar Cuba y Venezuela. Cuba y Venezuela son países muy difíciles de entender. Cuba y Venezuela tienen la mala suerte de tener que tener en consideración en su política externa pues las decisiones que tome América.
porque América ha estado muy ocupado en el Oriente Medio, en la guerra de Irak y en la guerra de Siria y en otros lugares donde han ido a bombardear, y se han olvidado un poco de su jardín trasero. Y ahora pues están pensando un poco más en su jardín trasero y están mirando sobre todo a Venezuela, que es un país que tiene reservas de petróleo bastante grandes. Y ya te digo, hablar de esos dos países es difícil porque lo que ha hecho América es poner embargos económicos que, vamos, que no son aceptados bajo la ley internacional, y estos embargos afectan pues a la cantidad de comida que puede entrar en un país y la cantidad de dinero que un país puede tener y la cantidad de negocios que puede hacer con otros países. Por ejemplo, el Banco de Inglaterra pues ha confiscado dinero, oro del gobierno de Venezuela. Y claro, se quejan de que no está alimentando a su gente. ¿Cómo alimentar a su gente si les estáis robando al mismo tiempo? Uno, y dos, si le estáis poniendo embargos económicos. Vamos, ya te digo, la clase rica en Venezuela son los que están protestando. Los pobres están a favor del gobierno. Eso dice algo. Y son temas muy complejos. Ya te digo, no paran de hablar de Cuba y Venezuela. Sobre todo una dirigente de Vox. Otros no dejan de emparanoiarse con la seguridad del país. Y por eso están dispuestos a construir muros, una idea muy estúpida, la cual no te va a permitir ver el momento en el cual, pues, una manada de inmigrantes vaya a saltar o quieran pasar a España, ¿sabes? Por lo cual, tendrás que instalar cada 5 metros una cámara para asegurarte de que tienes ojos sobre esas personas que están preparando para saltar. Porque un muro me lo salto con una escalera, simplemente, con un par de cuerdas. Es que no tiene sentido. Y es más, es que Ceuta y Melilla, mira lo que hicieron el otro día. Fueron a Gibraltar y pusieron una bandera española enorme, diciendo a los ingleses que eso era territorio suyo. Pero al mismo tiempo, ellos tienen Ceuta, Melilla y tienen las islas de Tenerife. Por lo cual, eso no es parte del territorio español. Eso es parte de África. Me parece muy estúpido, contradictorio, decir que un país devuelva un terreno conquistado imperialmente y al mismo tiempo tú no quieres dejar tus terrenos. Me parece una estupidez. Pero bueno, que construyan un muro si quieren, ¿sabes? Pero vamos, que estas proposiciones son tontas. Sobre todo la de dar armas a los ciudadanos de a pie. El líder del partido sabemos que ha vivido una juventud bastante... bueno, viene del País Vasco y su juventud no ha sido la juventud de una persona normal. Ha sido una persona que siempre ha estado con un ojo abierto por si venían a poner una bomba debajo del coche o a darle los tiros, ¿sabes? Y creo que quiere traer este problema que él tiene, este miedo psicológico al resto de la población y convencerles de que sí hace falta armas para defenderse de los ladrones. Vamos, que si uno tiene derecho a tener armas, el ladrón también lo tiene. Y vamos, se va a crear un problema enorme en el país. Y yo creo que sus proposiciones van a meter a España en una espiral de desavance social y económico para el resto de su existencia. Los inmigrantes traen dinero, los inmigrantes traen cultura, traen habilidades, traen conocimiento y sobre todo ayudan a la tasa de natalidad, que es algo que debe ser corregido rápidamente. Si no, España, ¿qué va a ser de él? ¿Qué va a ser España sin trabajadores en un futuro? ¿Y qué va a ser de España sin personas que puedan pagar pues las pensiones de las personas en un futuro, o las pensiones de hoy día, porque los inmigrantes también pagan sus impuestos, los cuales ayudan a pagar pensiones de españoles y de los propios inmigrantes, ¿entiendes? Pues eso. Y el problema de la inmigración ilegal. Ese problema es culpa de los empresarios que se aprovechan de la situación de desesperación de los inmigrantes ilegales. Y también de españoles legales que no quieren pagar impuestos. A sus propuestas de ser selectivos a la hora de aceptar la migración es una estrategia inútil, que no tiene ni pies ni cabeza. Proponen hasta tratar a los inmigrantes como ciudadanos de segunda clase, que pueden ser deportados por cometer un delito leve. Proponen aceptar inmigración de Latinoamérica porque son personas que hablan español en vez de África u otros países. Vamos, como que todos los latinoamericanos están soñando en venir a España, uno. Dos, como que España cuando fue a las Américas intentó adaptarse a las Américas o etcétera. Los españoles impusieron su lengua, impusieron incluso su cultura. Por lo cual, yo no sé en qué está pensando esta gente y no sé si se creen que todos los latinoamericanos quieren venir a España, vamos, o todas las personas del mundo quieren venir a España. Así que sus propuestas
vamos, es que me parecen unas tonterías, sobre todo cuando se trata de los musulmanes. Proponen no aceptar a inmigrantes musulmanes porque pueden ser radicales y son una amenaza al pueblo español. Prácticamente dicen que todo musulmán puede convertirse en ISIS, sin tener en cuenta que la gran mayoría es gente normal y corriente. Hablan de que las mujeres están oprimidas y al mismo tiempo critican a las feministas porque representan los gustos y derechos de todas las mujeres. No tiene sentido. Y es bastante contradictorio el decir que es que estáis oprimidas porque es vuestra religión y al mismo tiempo, no, las feministas no me pueden decir cómo yo puedo vestir y lo que yo puedo decir, etcétera. Cuando tú estás diciendo a las mujeres musulmanas cómo deben vestirse. Incluso dan ejemplos personales de sus vecinos que tratan muy mal a sus hijas y que las obligan a llevar esto y lo otro. Vamos, es que esto es increíble. Pero bueno, a ver, siguiente punto. Es bastante contradictorio. No solo eso, de los musulmanes, sino que dicen que en Arabia Saudita un cristiano no puede practicar su religión. Y una mujer no puede vestir como quiera. Por lo cual lo mismo se debe de hacer a los musulmanes en España. Las musulmanas que se quitan el velo, porque en Arabia Saudita nosotros no podemos llevar lo que queramos. Esto es como decir que en Zimbabue no hay representación de homosexuales, por lo cual los negros no tienen derecho a entrar a España. Vamos, que son tan pésimos que eligen un país árabe opresor, el cual es apoyado por todos los países de Occidente, y eligen ese país para crear una relación recíproca con el resto de países mayoritariamente musulmanes. ¿Qué sentido tiene eso? No tiene ni un puto sentido, porque si estás en estos países musulmanes vas a ver que puedes vestir como quieras, incluso que los cristianos y los judíos viven tranquilamente con los musulmanes, y eso pasa en la mayoría de países musulmanes, que no equivoquen aquí a la gente. Así que no paran ahí, sino que proponen cerrar mezquitas salafistas, sin tener ni idea de qué es el salafismo. Porque salafismo, hay versiones salafistas que son radicales y otras que no lo son. Por lo cual, yo creo que se refieren a las mezquitas wahabistas. Creo que se creen que los wahabistas van a poner un cartel en la entrada diciendo "somos wahabistas, venir a cerrarnos". Vamos, que eso no va a pasar. Así que, y es que la mayoría de musulmanes no siguen esa rama del Islam igualmente. Muchos, eso sí, son muy practicantes y están dispuestos a llevar el pelo cubierto, etcétera, al igual que una monja o un cura, porque lo dice la Biblia, ¿sabes? Así que, porque si hablamos de violencia en la religión, el Islam se queda corto cerca del cristianismo. Y mira, no estoy de acuerdo con muchas cosas que dicta la religión musulmana, ni ninguna otra religión, pero son seres humanos y estoy dispuesto a luchar porque tengan el derecho de expresarse libremente en contra de mi propio punto de vista. Y lo más impresionante de este partido es que proponen cerrar ciertos canales de televisión y quitarle la subvención. A ver, ¿desde cuándo un partido democrático ofrece esto a un país? Es que no tiene sentido. ¿En qué tiempo se vive hoy día? El hecho de que un canal publique algo que no te gusta o algo que critica tu propia posición política o incluso que hagan burla de tu persona no significa que haya que prohibirlos. Esto es una dictadura. Están ofreciendo una dictadura. Y todo canal tiene derecho a financiación pública mientras sigan las leyes. Para resumir, Vox lo veo como un fraude, el cual apoya al Estado de Israel y a sus dirigentes, no sé por qué, pero tiene mucho que decir de ellos mismos y de sus objetivos políticos. Y no creo personalmente que tengan mucho futuro en España. Han llegado ahora mismo para que en 4 o en 8 años se piren, sin más. Y este partido, que se llama el Partido Popular, está totalmente dividido entre unos que se han juntado con Vox y otros que se han juntado con Ciudadanos. Los que se van con Ciudadanos, para mí es muy posible que no se queden mucho tiempo, porque Ciudadanos es un partido liberal que no tiene ideología, que ni es de derechas ni es de izquierdas, que no sabe lo que pasa. El partido de Ciudadanos es el prototipo, es el modelo de partido político que tenemos aquí en Francia, que se llama la República en Marcha, la República en Marcha, que es el partido de Macron, que ahora mismo lo está pasando realmente mal, porque no tiene ideología, no sabe lo que quiere la gente, lo único que tiene que hacer es someterse a la oligarquía financiera mundial. Es exactamente lo que está haciendo el Partido de Ciudadanos, por lo que hay un lazo, un vínculo muy fuerte entre... A ver, unas cuantas cosas aquí. En cuanto a lo que ha dicho el chaval del Partido Popular, estoy completamente de acuerdo.
no pinta nada, ¿vale? Vamos, los casos de corrupción del Partido Popular se están riendo en la cara a los españoles. Y que los hayan votado de nuevo, dice mucho de las personas que están dispuestos a ser gobernadas por gente que son ladrones, que utilizan el dinero de la gente para enriquecerse ellos mismos. Y bueno, en cierto sentido, a ver, si la gente le vota es porque aún es relevante el partido, no puedes decir que no pinta nada. Sigue ahí y va a seguir ahí durante mucho tiempo, como ha estado ya mucho tiempo, ¿sabes? En cuanto a Ciudadanos, hombre, un poco de contradicción aquí el chaval, ¿no? Por ejemplo, ha dicho que no tiene una ideología. Son liberales, pero no tiene una ideología. Coño, acabas de decir que son liberales, por lo cual sí tiene una ideología. Y al mismo tiempo describe el gobierno del presidente Emmanuel Macron, que dice que su no tiene ideología, pero sigue una ideología en la cual ¿cómo decir? Su gobierno quiere dar más poder a la oligarquía financiera mundial. Vamos, esto es una descripción muy buena del sistema neoliberal en el cual vivimos. Y eso es lo que es el gobierno de Macron y eso es lo que es Ciudadanos. Son liberales y dentro de los liberales son neoliberales. Por lo cual, eso de que no tiene ideología, yo creo que sí tiene ideología, él mismo lo ha mencionado. Eso sí, Ciudadanos yo la verdad es que no sé de qué va. Yo creo que es un partido que simplemente quiere votos, el partido que votan la mayoría de jóvenes que están un poco confusos, que no están seguros que quieran votar a Podemos, porque no son muy militantes, y prefieren votar a Ciudadanos que hablan más o menos normal y que no se meten en muchos problemas duros. Pero vamos, el hecho de que Ciudadanos se haya metido tanto con los catalanes y se haya comportado de tal forma con los presos políticos, no políticos presos como mucha gente presa, son presos políticos, etcétera, yo creo que les han quitado votos, la verdad. Se han acercado mucho a la extrema derecha y eso creo que les ha robado votos en las elecciones. Así que, en cuanto a eso es lo que tengo que decir. Vamos a ver qué más dice el chico. Ciudadanos de España y el partido del señor Macron, que se llama la República En Marche. Por lo que también se ha ido a juntarse a Ciudadanos el señor Valls, Manuel Valls, del ex primer ministro de Francia y ahora candidato a la alcaldía de Barcelona. Pero esto es un detalle. El señor Nongo ha hecho un video sobre la inmigración, sobre las relaciones entre África y Europa, que ha titulado "De verdad toda la culpa es de Europa, solo pregunto". Yo le voy a contestar. Voy a citar unas frases que él ha pronunciado en su discurso, en su video, porque no es nada de análisis político, no hay ningún análisis político, porque no lo es. Okay. No ha tenido la oportunidad de estudiar la ciencia política, leer libros, lo que yo hago, porque yo paso una gran parte de mi vida leyendo libros sobre África, sobre España, sobre Francia, sobre la colonización, sobre los Estados Unidos, sobre muchos países en el mundo. Por lo que hay mucha gente que le sigue. El señor Nongo dice en su video: ningún blanco ahora mismo entra en un país europeo. Yo creo que aquí se ha equivocado, quería decir africano. Ningún país, ningún blanco ahora mismo entra en un país africano para explorar su suelo con un cuchillo a mano y amenazando a los presidentes. Es verdad, pero lo que él no sabe y lo que no va a decir, porque no lee libros, es que hay lo que llamamos sistemas políticos. Es que hoy el sistema político ha cambiado. En los años 40, antes de la independencia de los países africanos, hubo lo que llamamos la colonización. Francia tuvo unos representantes en África, en Camerún, en Senegal, en Costa de Marfil, Gran Bretaña, Inglaterra tenía sus representantes, España tenía representantes en una parte de Marruecos y también en Guinea Ecuatorial. Hoy las cosas se han cambiado. Nosotros hemos conseguido la independencia, aunque nunca hemos conseguido la soberanía. Yo he hecho un video que está en la hemeroteca, lo podéis ver, en donde estoy hablando exactamente de este problema de la inmigración y de la posición de Italia, el gobierno de Matteo Salvini, que dijo desde hace unas semanas que si Francia no pone fin a su colonización en África, es que tendremos que recibir
una inmigración masiva que es muy peligrosa, tanto para los países africanos como para los países europeos. El señor Longo nos dice que ningún blanco ahora mismo entra en un país africano para explorar su suelo con un cuchillo a mano y amenazando a los presidentes. Es verdad. Pero lo que él nos dice, otro arma, cuchillo, es que hay un sistema puesto en marcha por Francia desde la colonización, desde hace más de 60 años, un sistema monetario que se llama franc CFA, el mismo dinero que utiliza mi país Senegal y que utiliza su país, que se llama Camerún. El franc CFA es una manera de controlar la moneda de esos países, porque Francia controla la moneda de esos países. Nosotros tenemos una moneda que no controlamos. Francia controla todo. Francia fabrica esta moneda y Francia decide. ¿Vale? El futuro de esta moneda no está en manos de los africanos, mientras que los africanos son los que la utilizan. Los que la utilizan son los africanos, pero no tienen absolutamente nada que decir sobre esto. Esto tiene sentido. Esto se llama saqueo económico, que es mucho más grave que explorar nuestro suelo con un cuchillo a mano. Porque ahí podemos protegernos. Pero con un sistema económico muy peligroso y muy sofisticado, nosotros no tenemos ninguna oportunidad de controlarlo. Esto es lo que está pasando. El señor nos lo dice porque quizá no lo sabe. No lo sabe porque no lee libros. Luego dice, ha hecho una pregunta que a mí me interesa mucho. La pregunta es que el señor Longo pregunta, ¿cuándo vamos a empezar a denunciar la corrupción sistemática de nuestros presidentes, de nuestros gobernantes? Me parece una pregunta muy interesante, muy pertinente. No estoy interviniendo mucho, pero porque yo creo que todos estos temas ya los cubrí anteriormente. Y yo le voy a hacer una pregunta. Si él dice, ¿cuándo vamos a empezar a denunciar la corrupción sistemática de nuestros presidentes americanos, de nuestros gobernantes? Yo le quiero preguntar una cosa. ¿Por qué él no lo hace? ¿Por qué el señor Longo no lo hace? Porque el señor Longo se ha vuelto famoso hablando solamente de Vox, hablando solamente de problemas de África. El señor Longo es uno de los problemas que nosotros tenemos en África. Es que hay unos intelectuales africanos, intelectual no lo es un inmigrante, que... Un momento. A lo que ha dicho ahí ahora mismo, de que el pobre hombre no es intelectual, es un inmigrante, no está bien, tío. No puedes decir eso, tronco. El resto estoy de acuerdo, ¿vale? Con el tipo de personaje que es el otro. Pero esto de no ser intelectual porque es un inmigrante, yo creo que ahí se ha pasado un poco, ¿eh? Una vez en Europa les han dado los papeles y están contentísimos de tener los papeles. Y una vez los papeles obtenidos, se olvidan de su país de origen. Es que hoy el señor Longo ya no es de Camerún. Ha olvidado su país de origen. Todos los días, todos sus videos hablan solamente de África, de España. Él no habla nunca de África porque en realidad a él le interesa muy poco África. Yo hago videos en España, en español. Ahí estamos de acuerdo. Hay mucha gente que me sigue en España. Hago videos en Francia, hablando de la situación política de este país que se llama Francia. Hay muchos franceses que me siguen en YouTube y que me leen porque tengo un diario digital muy famoso aquí en Francia que se llama Le Courrier du Soir. Yo hago videos en inglés sobre los Estados Unidos, sobre Gran Bretaña y sobre otros países africanos. Y también hay muchos jóvenes africanos que me siguen porque hablo de Senegal, en Wolof, la lengua del país. Hablo también de los países africanos que lo están pasando realmente mal en francés y son videos compartidos por muchos jóvenes de África. Cuando el señor Paul Biya, es muy importante subrayarlo, el señor Paul Biya, lo voy a decir, es el presidente de Camerún, el país de donde viene este hombre, Longo, ¿vale? Longo viene de un país que se llama Camerún, que tiene un serio problema de gobernancia, un serio problema de democracia. El presidente que está gobernando Camerún actualmente se llama Paul Biya. Es el mismo que gobierna este país desde 1982. El actual presidente de Camerún del año
Creo que esto que está explicando el chaval, lo he explicado antes también cuando me refería a cuando los gobiernos de Europa, por ejemplo, o Europa en sí, decide dar ayuda externa a ciertos individuos y eso es lo que le mantiene el poder durante mucho tiempo y prefieren alargar la presidencia a estas personas, ya que son personas que ya están comprometidas con ellos, en vez de intentar cambiar, ¿sabes? Que hay ciertos momentos los cuales deciden, pues, cambiar a esas personas, porque esas personas se vuelven tan conservadores y tienen tanta experiencia de gobierno que al final ellos mismos les da igual cómo acaben y deciden enfrentarse a la misma mano que les da de comer. Pero y un buen ejemplo es la primavera árabe, la cual me he referido antes, la cual fue, yo personalmente lo vi como algo no espontáneo, sino algo creado desde Occidente para quitar a ciertos dirigentes en el Oriente Medio, desestabiliza la región y ya veis lo que está pasando ahora, que está el terrorismo, vamos, que los terroristas islámicos, si tiene algún sentido esa palabra, matan a más musulmanes que a nada en este mundo. Y es por esta razón, porque lo que hay muchos dirigentes que eran muy conservadores, que son los que prácticamente mantenían a los terroristas en su sitio, que los han quitado de Estados Unidos y las potencias europeas, y hoy día se ven estos terroristas que antes estaban en prisión, bajo esos gobiernos árabes, se ven capaces de hacer lo que les sale a las narices después de la primavera árabe. Y ya te digo, la primavera árabe tiene muchas cosas falsas que han ocurrido y todas estas guerras que han pasado justo después, sobre todo la guerra de Siria, que no tiene nada que ver con intereses económicos en los cuales Europa quiere parar de obtener gas de Rusia y quiere cogerlo de otros países en Oriente Medio, como puede ser Qatar, etcétera, que tienen grandes reservas de gas, como lo sabéis. Y obviamente, si quieren traer gas desde Oriente Medio hasta Europa, tienen que controlar todos esos países que están en el medio de su ruta. Y uno de ellos, el cual está en todo el medio entre Irak, país controlado, y Turquía, es Siria. Y tienen que controlar este país para poder tener acceso al Mediterráneo directamente o pasar por Turquía y dar gas. Y eso explica la situación de Turquía al principio de la guerra, que estaba como a favor de la guerra, el terrorismo en Siria. Cuando ISIS empezó, Turquía, ya sabéis, estuvo ayudando a ISIS a financiarse, permitiéndoles pasar petróleo ilegalmente por Turquía y venderlo en otros mercados. Y al mismo tiempo también ISIS está financiado por los gobiernos del Golfo, como Arabia Saudita, Qatar, que ahora tienen problemas, por cierto, etcétera. Pero como veis, a los de Occidente no les importa. Es más, prefieren apoyar esas guerras y hacerlo de una forma cubierta, intentar elevar ciertas sanciones que pone la ONU sobre Siria, como es el embargo de armas. Consiguieron levantarlo, sobre todo el gobierno británico, y gracias a eso, después de eso, ISIS se expandió. ¡Qué casualidad! Y hay mucha evidencia la cual muestra que las armas que utiliza ISIS son armas de Occidente, que las han comprado posiblemente a Arabia Saudita y se las han entregado a sus militantes wahabistas en Siria que han hecho atrocidades tanto a los cristianos como a los musulmanes como a los judíos en ese país. Y claro, por cierta razón, no sé por qué, a pesar de que están justo al lado de Israel, nunca atacan a Israel, que me parece bastante raro. Pero eso, Siria ha sido eso. Y después de la primavera árabe, todos estos gobiernos que controlaban a los terroristas hoy día no existen. Por ejemplo, el gobierno de Gaddafi en 2011, que lo bombardearon completamente. Y mira que es Libia hoy, un país, es Somalia 2. Vamos, un país que no tiene gobierno o tiene tres diferentes gobiernos que no consiguen ponerse de acuerdo. Y parece que esta es la política del caos que Europa quiere en el resto del mundo. Pues eso. Lo que dice este chaval es algo que yo ya toqué anteriormente, lo de que los dirigentes quieren quedarse más... Los países que dan ayuda externa les interesa que esos dirigentes africanos estén más tiempo en poder. Y yo creo que el ejemplo que él está dando ahora mismo de Senegal, del país del cual viene el negro de Vox, pues es un buen ejemplo de lo que está pasando ahí. 19, el actual presidente de Camerún del año 2019 es el mismo que ha llegado en el poder en el año 1982. ¿Por qué el señor Nomo no habrá video denunciando esto? Yo hice un video desde hace un mes y medio, porque hubo una elección en Camerún, ganada por este hombre, porque él gana siempre,
acaba de tener su séptimo mandato, ¿vale? Séptimo mandato, y desde 1982 hasta ahora mismo, él es el único presidente de este país. Ok. El señor Longo no habla nunca de este hombre, porque no le interesa hablar de su país, no le interesa hablar de África, no le interesa hablar de la corrupción, de la dictadura de su país, porque es un hombre que hoy se ha vuelto un español. No me molesta para nada porque yo soy un constitucionalista. Bro. Los españoles que me siguen por mis ideas, por mi apoyo a España, y no dejaré de hacerlo. Para mí la unidad de España no se toca. Y agradezco y felicito al señor Longo también de participar en este combate contra el separatismo. Vamos, Para vamos que tú. España, que queremos todos, siga siendo un país unido, porque la unidad de España ha dado frutos. Hemos visto un país, no vamos a hablar de democracia, porque la democracia no existe en ningún país del mundo. ¡Pum! Yo vivo en Francia, si te digo que Francia es un país democrático, te miento. Ok. Pero España en esos 40 últimos años ha llegado a hacer esfuerzos importantísimos a nivel democrático, a nivel político, a nivel económico, dando a su pueblo cierto orgullo. A ver. No sé qué relación este hombre tiene con España y no sé dónde ha salido tanto patriotismo hacia España y que España sea el mejor país del mundo. Pero bueno, que el hombre dice que es un... Para mí la unidad de España no se toca, soy un constitucionalista. Combatir contra el separatismo. España es un país democrático, se pregunta si es que la democracia existe. No es que la democracia exista, no. Es que la democracia no ha sido definida. Hay muchos diferentes tipos de democracia. Tú puedes ser una dictadura, decir que es una democracia, y los demás te tienen que entender como una democracia, simplemente. Si tú te llamas democracia, eres democracia. Como país, ya está. La democracia no tiene un término fijo. Dice que para mí la unidad de España no se toca, soy inconstitucionalista, hay que combatir contra el separatismo, España es un país democrático. Ok, cool. Yo veo la Constitución, para mí la Constitución no es un libro sagrado. Se puede cambiar y lo demostró el PP. Él no está de acuerdo con que ciertos españoles se salten la Constitución porque no están de acuerdo con ciertas leyes, como lo de pagar la deuda externa creada por malos representantes. Me gustaría saber qué piensa él sobre las deudas coloniales que debe su país a Francia y a bancos internacionales y por qué los ciudadanos deben ser los que paguen esa deuda. Pero bueno, en septiembre de 2011 se cambió el artículo 135 de la Constitución española. Muy importante el punto número 3 de la Constitución, del artículo 135, el cual prácticamente dice que las deudas de cada comunidad autónoma deben ser parte del presupuesto de cada comunidad. Y la deuda debe gozar una prioridad absoluta en cuanto se trata de pagarla. Esto significa que cada comunidad debe de administrar su deuda y que no debe pasarse de cierto límite definido por la Unión Europea. Y que da igual que el país no invierta en la educación y otros servicios públicos, lo más importante es la deuda. Cuando los países son sometidos a tales condiciones económicas, lo primero que hacen es buscar una forma de reducir sus gastos y la forma más eficaz es medidas de austeridad y recortes de gastos públicos. Esto es una situación muy similar a la que ocurre en países africanos, pero la diferencia es que ciertos países africanos no han tenido la posibilidad de industrializarse y crear una economía la cual les permita traer cierto bienestar a sus ciudadanos. Junto al progreso económico viene la educación y la democracia. Y los ciudadanos están en una mejor posición para defender sus derechos, ¿no? Esto en muchos países africanos no ha sido posible porque han sido explotados económicamente durante siglos. Y no digo que esto sea malo o bueno, sino que es parte de la historia, ya te digo. Y eso explica por qué ciertas civilizaciones prosperan más que otras. La teoría de dependencia, que es una teoría de economía política, explica muy bien las razones por las cuales ciertos países, los cuales se les llama núcleos, explotan a la semiperiferia y cómo la semiperiferia explota a la periferia, beneficiando al núcleo. Por lo cual, y el futuro del avance económico del núcleo depende de la explotación de la semiperiferia y la periferia. Ya te digo, depende el futuro económico y el futuro social. Y esto es una relación explotativa. Imaginemos que el núcleo es un país con una industria muy fuerte como Alemania, la semiperiferia es un país como, digamos,
semi-industrializado, como podríamos decir, no sé, Argentina, que está a un nivel más bajo que Alemania industrial, y luego veamos a el país de la periferia, sería un país que no tiene nada de industrialización, como podríamos decir Namibia. Pues esa es la relación entre estos países acorde con esta teoría, que es muy buena y explica muy bien cómo la explotación funciona. Por lo cual, él dice que es un constitucionalista, pero al mismo tiempo está en contra de la explotación financiera de Francia a su país. O sea, que él justifica la explotación financiera de Frankfurt, de la Unión Europea, a países como a España y Grecia, pero está en contra de la explotación de Francia a su país. Porque él no apoya la moneda que tiene su país, pero él apoya el euro y el crédito que dan la Europa, la Unión Europea a España, por ejemplo, y la Constitución, la cual él apoya a muerte, cambia ciertos artículos para que la población española dé prioridad absoluta al pago de la deuda. Un poco contradictoria aquí. Porque al fin y al cabo los ciudadanos son los que deben pagar la deuda. Porque ciertas industrias, por ejemplo, como la industria financiera, fueron salvadas por el gobierno español. Mientras que el gobierno está dispuesto a hacer cortes de presupuestos esenciales para el avance del país, como es la educación, no sé, este chaval ¿a quién culparía aquí? ¿A los políticos? Como hace en el caso de su país y del país del otro. Y si es así, ¿por qué no estaría dispuesto a cambiar la Constitución para asegurarse que ciertos ciudadanos no son afectados de una forma negativa por la implementación de artículos constitucionales completamente injustos? Si la Constitución se puede cambiar para ciertos problemas como fue la deuda del país, ¿por qué no se puede cambiar para otros problemas internos, como es el caso de Cataluña, independencia y muchas cosas más? A ver, vamos a ver qué dice. ¿Vale? Entonces, que hay unos 2 o 3 personas que quieran, dividir a España, fracturar la convivencia en España, para mí esto no se puede aceptar. El problema es que el señor Mongo nos dice que nosotros tenemos que denunciar a los gobernantes africanos. Como decía al principio, no entiendo cómo un africano puede hablar de estos asuntos de división cuando antiguamente países como el suyo o el del señor Ndongo se consideraban parte de Francia. Y lo cual ellos pasaron una revolución porque estaban explotados completamente, eran ciudadanos de segunda clase dentro de su propio país y decidieron y consiguieron la independencia. Y no fue, muchos países como Algeria, por ejemplo, no fue gracias a manifestaciones pacíficas o incluso a referéndums, lo hicieron de una forma violenta. A veces si hay opresión hay que utilizar otros tipos otra forma de conseguir la libertad. Por eso, un africano comentando sobre estos tipos de asuntos lo veo un poco raro, porque siempre vas a estar en esa posición la cual vas a defender ciertas cosas en tu país de origen, pero las mismas cosas esas mismas cosas que las haga un español o un francés no las vas a apoyar, por lo cual siempre estás en una posición confusa en este sentido. Y a los dictadores africanos y a nuestros representantes, nuestros presidentes, pues que lo haga él. Él normalmente, con la influencia que tiene, debe poder hacer videos explicando la realidad de esta inmigración masiva, diciendo por qué hay muchos jóvenes que están viniendo aquí, pero a él no le interesa. Él pasa todo el santo día hablando solamente de Vox, hablando de temas sobre la política española y olvidándose de su país de origen. Y yo creo que hoy mismo esto también es un problema serio que a él yo le reprocho a esto a él. Y luego yo he visto en sus videos que habla de muchos temas, habla de ilegalizar a los partidos políticos separatistas en España. Eso también es otra seña, es otra prueba de que es un aficionado de Vox que no sabe nada más de política. Nosotros que leemos libros, ¿vale? Nosotros que observamos la vida política, que escuchamos discursos, no repetimos lo que dicen los partidos políticos. Lo que dice el señor Mongo es solamente repetir. Hay que legalizar los partidos políticos. He visto que está llamando los partidos feministas feminazi, es una palabra que se utiliza mucho en la vida política española, feminazi. Yo tengo un serio problema con el feminismo, pero no voy a hablar de feminazi o de ilegalizar los partidos políticos, porque esto es repetir exactamente lo que dicen los partidos políticos.
El encanto de España es tener partidos políticos separatistas. El día que desaparezcan, yo creo que la democracia en España va a recibir un golpe durísimo. ¡Vamos tú! España sigue siendo un país importante y democrático porque tiene un encanto que no tienen muchos países europeos. Francia no lo tiene. Ok. Italia no lo tiene. Ok. Hay muchos países que no lo tienen. España tiene un independentismo muy fuerte y a pesar de la fuerza de este independentismo, España logra mantener su unidad. Ilegalizar los partidos políticos sería muy mala imagen para España fuera de España. Es lo que va a decir este chico. Lo entiendo. A ver, estoy de acuerdo en este aspecto. Como lo está el artículo 1 de la Constitución española que dice: España se constituye en un Estado civil y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Artículo 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Bueno, la misma Constitución te dice que no puedes llegar aquí y legalizar ciertos partidos políticos. Eso es una locura. Por muy separatistas que sean, no puedes hacer eso. Si no, eres Franco número 2. Ya está. Ahora, lo que dice el chaval de que tiene un problema con el feminismo, mira, yo también lo tengo, la verdad. Y los de Vox se pasan en cuanto a esto, tío. Feminazis, no sé de qué van, tío. Es una puta locura, ¿sabes? Vamos, pero llamar a esas mujeres así, hombre, las mujeres tienen sus cosas que dice, ¿qué haces? ¿Por qué has dicho eso, mujer? ¿Sabes? Pero al mismo tiempo hay que entender el movimiento feminista y de dónde viene. Viene de un lugar occidental, el cual las mujeres no podían ni correr la maratón. Qué vergüenza, correr la maratón, ¿sabes? Mientras que en otros países, que de esto no quieren hablar las feministas, por ejemplo, que también aplican su argumento a un nivel internacional sin pensar que las otras mujeres no piensan como ellos, por ejemplo, y que otros países las mujeres jugaban papeles muy importantes dentro de la sociedad, por lo cual les gusta mucho generalizar. En cuanto a eso estoy de acuerdo con este hombre y con la mujer esa de Vox, no me sé ni su nombre. Bueno, no quiero ni decirlo, pero bueno, que en cuanto a eso estoy de acuerdo con él y que no se las debe llamar feminazis. También estoy de acuerdo con él en cuanto a eso. A ver qué más tiene que decir. Es visto que han declarado la independencia, pero ¿qué ha pasado? Absolutamente nada. Cataluña sigue siendo una parte de España, porque hay una construcción, hay justicia, hay leyes, y los que declararon la independencia de Cataluña desde hacía unos años están diciendo ahora mismo que fue solamente una declaración simbólica. Porque la justicia está haciendo lo que tiene que hacer, está haciendo su trabajo, y esto no tengo ninguna duda de que España lo sabe hacer muy bien. ¡Vamos! Que una persona diga que hay que ilegalizar los partidos independentistas es echar leña en el fuego, es agravar una situación ya grave, contra un separatismo cada vez más fuerte, pero que de momento no tiene bastante fuerza Ahí se queda ahí, para plantear un serio problema a España. Entonces, ilegalizar los partidos políticos es una propuesta de unos partidos políticos en España, de Vox particularmente, y para mí, ese Longo lo que está haciendo es solamente repetir lo que dice Vox, y es que él no tiene la posibilidad de hacer su propio comentario político para saber que ilegalizar los partidos políticos sería mucho más grave para la imagen de España fuera de España. Fuera de España. Bueno, él habla de la y eso lo he comentado antes. No propone ninguna solución, Él no propone ninguna solución. Él dice, hay que respetar a España, estoy totalmente de acuerdo con él. Totalmente de acuerdo que una persona que viene a un país que está acogido, lo mínimo que tiene que hacer es hacer esfuerzos para integrarse. Hablar la lengua, respetar la cultura del país que te ha acogido e intentar conocer la historia de ese país. Desde España, la historia de Cataluña, la civilización española, que es una civilización importantísima. España tiene una historia muy importante, es una gran nación. Yo estoy totalmente de acuerdo con él, que la
Bueno, aquí ya está otra vez volviendo con el patriotismo español que no sé ni dónde le saca. Historia española, todos los países tienen historia. Si no quieres aprenderla, bueno, eso es no integrarte, una locura. No hablar el idioma, bueno, cierto es que si hablas el idioma te integras más en el país en el cual vives, pero oye, si respetas las leyes y vives en tu casa tranquilo y no consigues aprender el idioma porque tienes 60 años o 50 años y no consigues aprender el idioma o no eres bueno con idiomas, no significa que seas una persona que no quiere integrarse. A ver, la integración no solo depende de estos factores que este hombre está hablando ahora mismo, pero bueno, en cierto sentido estoy de acuerdo con él. Integración es muy importante y es lo que reprocho a unos de mis amigos senegaleses que están viviendo en España trabajando como manteros, que por la mayoría no respetan las leyes. Tienen un serio problema de respeto hacia las leyes de España y esto para mí plantea un problema y las autoridades políticas deben de hacerlo todo para arreglar este problema, que cada uno que vive... A ver, sí, los manteros no respetan las leyes como no lo hace un montón de gente en España, así te lo digo. Y el que me viene a decir aquí que él respeta todas las leyes del país, le digo que es un loco, simplemente. A ver, ciertas leyes te vas a saltar, a escondidas, ¿sabes? Estos manteros son gente que está acostumbrada a hacer ese tipo de negocio en su país y vale, que en este país hacerlo y es ilegal no está bien, cierto es, pero ¿qué es que te diga? No hay mucho, no les puede meter en la cárcel y a ver, ¿de qué van a decir? ¿Qué delito han cometido? La verdad, con mucho 2-3 días y venga afuera otra vez, ¿sabes? Pero vamos, que hay muchas más personas que están cometiendo delitos más graves como es robar dinero del público y que aún siguen libres y estas personas solo a unos cuantos se ha juzgado y el resto sigue tranquilamente libre, ¿sabes? Por lo cual yo creo que eso es un problema más importante en el cual sale más dinero del país y se malgasta más dinero del país que un mantero no pague los impuestos de los 80 pavos que gana quizás a la semana y si puede hacerse 10 pavos al día mejor, pero es que todos estos manteros no venden. Y yo no les veo como un problema muy grande en la sociedad española, la verdad. Y muchos españoles compran de los manteros como compran de los chinos y otras personas. Y el hecho de que vendan cosas falsas, como muchos dicen, bueno, eso ya es su problema, ¿sabes? Pero quitar la importancia a lo que está pasando encima tuya y dar más importancia a las personas que están en una desesperación económica flipante y mirarles a ellos y echarle la culpa a ellos por tu situación, lo veo ser un fracasado, la verdad. Un fracasado que no tiene nada mejor que hacer en su vida, que no es capaz de irse a otro país a buscarse la vida o que no es capaz de encontrar un país, de encontrar un trabajo en su país y simplemente está buscando a alguien más débil que él para echarle la culpa de todo lo que está pasando, simplemente. Vamos, los manteros, no sé cuál es el gran problema que tienen con esta gente. Son inmigrantes, algunos será legal, otros ilegales. Lo que propone Vox de ir buscando a inmigrantes ilegales no sé cómo va a funcionar, pero ir parando a todo el mundo que te parezca así negro, árabe o de cualquier otro país y ir pidiendo los papeles me parece un poco mal, la verdad. Y ya te digo, esto de los manteros, hay problemas más graves, en serio, hay problemas más grandes, más graves, simplemente. Yo creo que por eso los policías ya ni se molestan, ¿sabes? A ver. En España se cumpla con las leyes, ¿vale? Estoy totalmente de acuerdo con él. También cuando él dice que toda la culpa no viene de Europa, estoy totalmente de acuerdo con él. Porque echar la culpa a Europa es muy fácil. Es caer en el victimismo. Y hay muchos africanos hoy que no pueden hacer un análisis correcto, lógico, digamos, objetivo, sobre las relaciones entre Europa y África sin caer en el victimismo. Nos roban, no nos quieren matar, nos están saqueando nuestra economía. Hay una responsabilidad compartida entre Europa y África. A ver, esto del victimismo es lo que hace Vox. Ponerse como víctimas. No podemos manifestarnos, no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro. Y lo veo exactamente lo mismo que lo que dice este chaval que hacen muchos inmigrantes africanos que son incapaces de hacer un análisis de la situación sin tener que echar la culpa a Europa. A ver, yo digo que cierta culpa viene de Europa, ¿sabes? No toda, cierto es, pero es como decir que un pobre se eche la culpa a sí mismo de ser pobre, que es como, por así decir, el sistema neoliberal, ¿no? Lo que te dice que haga el sistema neoliberal.
obviamente, ya he dicho antes que muchos africanos no echan la culpa a Europa, sino a sus propios dirigentes, que es a las personas a las que ven, pero aquellos que lo hacen yo creo que son esos que son capaces de ver su situación económica desde un punto de vista más global, ¿no? Y ven la explotación internacional y ven que ciertas compañías europeas tienen un interés muy grande en el continente, por lo cual sí, yo, por ejemplo, no es una persona que echa la culpa directamente a Europa, pero a esos dirigentes, a esas compañías, etcétera, que no tienen como interés el avance de todos los seres humanos, sino de ellos mismos, ¿entiendes? Por lo cual entiendo la razón por la cual ciertas personas culpan a Europa. Y no, a ver, echar la culpa a Europa yo creo que es un buen análisis. No lo veo como un mal análisis, vamos. Y claro, obviamente, no solo decir la culpa de Europa, sino también tienes que explicar las razones por las cuales tú crees que la culpa es de Europa. Por lo cual no creo no estoy de acuerdo con él cuando dice que hay muchos individuos que no son capaces de analizar bien la situación de explotación económica que existe. Y vamos, que un africano tenga que decir, bueno, el hecho por el cual mi país está así por parte es culpa mía, cuando es que no tiene ni la educación ni el intelectual para enfrentarse a las fuerzas enormes que están explotando a su país, vamos, porque si te vas a muchos países africanos hoy día hay protestas todos los días. El problema es que la persona que está en poder está apoyada y financiada por los mismos que tienen intereses económicos y no son capaces de quitarles del medio. Porque una protesta en África no es como una protesta aquí en Europa. Una protesta en África es protestas, viene uno con una AK-47, mata a 5 y ya está, y se acabó la protesta. Es violenta, la gente tiene miedo y la ley no se aplica. Si quieres ley, si quieres que la policía te proteja, tienes que pagar en muchos países africanos. Si quieres educación, tienes que pagar. Por eso mismo hoy día los africanos, pues, ya te digo, si se quejan, bueno, tienen sus razones y no tienen por qué ver parte que es su culpabilidad. Porque yo creo que lo que él está diciendo, que tienen parte culpa porque no son capaces de enfrentarse a sus propios dirigentes, es lo que más o menos entiendo. Bueno, esa es la razón, no pueden, no tienen los elementos necesarios para enfrentarse a sus propios dirigentes. Lo que reprocha este señor Ndongo es solamente ver que hay muchos países africanos pobres, porque hay corrupción, porque los líderes son totalmente corruptos, pero de negarse a ver la realidad, la otra realidad, que es que detrás de esta pobreza hay también una mano desde Europa que nosotros lo sabemos todos. Okay. El gobierno de Salvini, Matteo Salvini, que es actualmente una importante una personalidad importante en el gobierno de A ver, en cuanto a Salvini y los fascistas italianos, vale, puedo estar de acuerdo en ciertas cosas que dicen, pero utilizarle para crear un argumento en contra de Francia y su explotación a tu país me parece fatal. Porque son unos fascistas. Simplemente son la extrema derecha en Italia. Que no solo quieren parar la inmigración, quieren echar a todos los inmigrantes. Y obviamente no lo van a decir con un vocabulario bonito. Ay, no, son los ilegales y todo lo que quieras. Pero su objetivo es tener una Europa completamente blanca. Así es. Y utilizar a ese hombre como ejemplo para demostrar que está de acuerdo con él en un punto, que es que Salvini dice que hay que acabar la explotación en África, etcétera, etcétera. Cosa que él no puede hacer, no va a parar, y yo creo que no tiene ni un interés de hacerlo. Simplemente lo dice para conseguir más votos, la verdad. Porque, vamos, eso es algo que es imposible de hacer, simplemente. De Italia ha reconocido que si Francia no pone fin a su colonización, es que no hay ninguna posibilidad de poner fin a la inmigración masiva. Y si un gobierno tan antimigratorio como el gobierno del señor Salvini lo dice, es que hay una realidad geopolítica que es mucho más allá, que está mucho más allá de lo que estamos viendo. Es muy fácil echar toda la falta a los europeos porque son pobres, porque no trabajan, a los africanos, perdón, porque son pobres, porque son corruptos. Hay una responsabilidad compartida, y si no queremos ver esta responsabilidad compartida, va a ser muy complicado arreglar este problema. Este señor ha escogido su camino, el señor Ndongo ha escogido su camino, se ha vuelto un europeo, hay que decirlo así, que está diciendo a los votantes de Vox lo que quieren oír. No me planteo ningún problema, yo soy
una persona que lee libros y yo sé que vos dice muchas verdades. ¡Vamos! Exactamente en contra de la inmigración masiva y tiene razón, porque la inmigración masiva a lo largo del tiempo va a plantear un serio problema en Europa. Vox está... A ver. Cuanto a la inmigración masiva, es algo que siempre ha pasado y algo que nunca se va a parar, ¿sabes? Porque la gente que inmigra, como he dicho antes, es por pobreza. Huyen de la pobreza y de la situación en la cual están sus países. Y la inmigración masiva ha ocurrido siempre y va a seguir existiendo. Pero es que no habla de la inmigración masiva de los europeos en el resto del mundo. Que creo que eso también crea un gran problema para el resto de los países, los cuales hoy consideramos tercermundistas. Por lo cual no entiendo por qué piensa de esta forma. Todo país pasa por ciertas transformaciones y la inmigración es parte de ella. Y es algo que no pueden parar. La migración es necesaria, a nadie le gusta dejar su país de origen, pero la situación actual a nivel mundial pues obliga a muchos a hacerlo, sobre todo a españoles jóvenes, que muchos huyen de España porque no les presentan ningún plan de futuro palpable y muchos jóvenes trabajan en España un día a la semana o están contratados de una forma insegura y muchos otros no están contribuyendo a su propia jubilación. Y esto es algo que en un futuro lo van a sentir. Esta crisis financiera del 2008, que hasta hoy sigue ahí, va a tener un efecto muy negativo en las generaciones futuras. Defendiendo o está oponiéndose, a una mala gestión de Cataluña por los gobiernos de España, y tiene razón. Si hemos llegado a esta situación en la que hay una declaración de independencia, es que unos no han hecho su trabajo. Yo creo que los verdaderos traidores de España son los que han gobernado España. ¡Vamos! Los del PSOE, los del PP, son todos unos traidores que hoy mismo deben estar en una cárcel. Porque ellos son los que han alimentado a Cataluña, dándole demasiado dinero, dándole demasiada fuerza política para poder hoy plantar cara a España. Estoy de acuerdo con unos puntos sobre lo que dice este señor, pero yo creo que él, para poder hacer análisis muy importante y muy interesante, tiene que leer libros. Tiene que leer libros y hacer análisis mucho más interesantes, tomando cierta distancia y también diciendo cosas que la gente puede entender y puede, digamos, valorar. Y que empiece también a hablar de África. Porque él, en su discurso, África no aparece nunca. Porque él ya no se siente africano. Es un tío que ha llegado a España, le han dado los papeles, está contentísimo, aplaudiendo a España, hasta insultando a los negros africanos que lo están pasando realmente mal, hasta preguntándose si realmente hay una voluntad o hay una política económica desde Europa para saquear a África, lo que es una realidad que ningún analista político puede negar hoy. No estoy de acuerdo. Ningún analista político serio que puede negar el hecho de que si África se ha vuelto un continente pobre, es que hay corrupción por parte de la élite política africana, hay dirigentes muy corruptos como su presidente, el señor Paul Biya, y él no lo dice nunca, y también hay digamos, una cierta voluntad, una política neocolonial, como lo llamamos aquí, desde Francia, que consiste en controlar la economía de esos países africanos y llevarles a una situación económica mucho más complicada, que está favoreciendo hoy mismo una migración masiva en Europa. Entonces, es lo que tengo que decir sobre ese señor que se llama señor Nongo, el Nongo de Camerún, bueno, que habla mucho, que hace mucho ruido, que hace vídeos de 2 o 3 minutos porque bastante no tiene demasiado, digamos, información sobre lo que dice, no tiene demasiado ideas interesantes para hacer vídeos mucho más largas, pero diciéndolo exactamente lo que está pasando. Porque es muy fácil levantar la bandera de España, es muy fácil diciendo viva España, es muy fácil llamando a la ilegalización de los partidos separatistas, pero hacer análisis para mí es ir más allá de esto, ver otra realidad que no es la realidad que nos muestra un partido político o nos muestran los medios de comunicación, y así intentaremos hacer mejor las cosas. Es lo que yo intento hacer y vamos, yo creo que es. Bueno, yo creo que este chaval ha terminado su argumento. Y vamos, espero que si os gustan los puntos los cuales he repasado, por favor, dejad comentarios y podemos ir discutiendo sobre esto.
Y venga, hasta el próximo vídeo.